Hola, buenas noches, Alonso. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola. No veo el nombre, pero alguien nos saluda desde Ecuador. No veo su nombre. Sí, sí, puso su nombre hace un rato. Buenas noches con todos, un abrazo. Darío, Chara, buenas Danielito, noches, Alberto, buenas Ana Isabel. Encantada de escucharlos. Firma como trabajo en línea, un amigo del Ecuador. Creo que es Tatiana. Tatiana, ¿cómo está Tatiana? Buenas noches. Sí, no. Eddie, buenas noches. Sí, buenas noches, compañeros, con todos. Soy Tatiana Guanangui de Ecuador. Qué bien, Un gusto. bienvenida. Buenas noches, Gracias, Tatiana. un gusto. Gracias. Eddie, yo creo que sería bueno que Cristian, cada vez que haya reunión, saque de cuántos países escucharon la de veras, conferencia, ¿no? Y llevar una estadística ahí, más o menos, cuántos países van incrementando, ¿no? Sí, Es una buena idea. Estamos creciendo ya, estamos alcanzando a varios países ya. Tenemos representantes de todos los países. Nicaragua, sí, ahorita Centroamérica. tenemos Nicaragua, tenemos México. Ahí está Costa Rica, Colombia, Costa Rica. Ecuador, Guatemala. Panamá, Ricardo, no lo veo, Ricardo, ¿no? Argentina, Ricardo, ¿no? de verdad, se extraña Ricardo, no lo veo tampoco. Sí, que tenga que poner su bandera de cada uno y su música, pues, tradicional de cada uno. Acá tenemos a Guillermo de Paraguay. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Guillermo. Hola, buenas. Ciro, está en Colombia. No pongo mi música porque es una mezcla de cubana y colombiana. Imagínense ustedes esa rumba desde acá de Cali. Es mejor no ponerla. Empezando a bailar todos. Al final de la conferencia puedes ponerlo, hombre. ¿Lo ves? Claro, Buena idea, buena sugerencia. Muy buena. Una comunidad latinoamericana. Sí, sí es. Hay danzas latinoamericanas, pues, ¿no? Hay danzas latinoamericanas. Guatemala, presente. Presente. Hola, Eddie. ¿Cómo estás, Miguel? Bien, gracias. Aquí, como todos los viernes, Elena. entusiasmado. Sí, qué bonito tener una comunidad de amigos que somos de tantos países y que somos países hermanos. Todos hablamos el mismo idioma, tenemos una cultura casi pero muy similar. Yo he estado en varios países latinoamericanos y realmente me he sentido siempre en casa. Centroamérica para mí es un lugar muy, muy bello. He tenido la suerte de estar en Panamá, en Costa Rica, en Nicaragua, en Honduras, Salvador, Guatemala. Miren que como ahora, cuando pase ya esta pandemia que nos tiene todavía un poco bloqueados, vamos a volver a vernos, a visitarnos. Hay que ponerse de acuerdo. Háblame a mí de Centroamérica, Eddie. ¿Ah? Háblame a mí de Centroamérica. Sí, usted que estuve en Honduras ahí con nuestros amigos hondureños. Honduras, El Salvador, El Salvador. todos los países de Centroamérica. Con Robert ya tenemos compromiso de que va a venir a la Antigua, dice. Sí, de todas maneras, Miguel, de todas maneras. No, y subir arriba de la Antigua, no me acuerdo cómo se llama ese. Atecpan, Acatoc. Eso. Sí, es bonito. Sí. No, ni hablar. Yo también me anoto para Antigua, Miguel, ¿ah? Bueno, cuando vayamos para allá, ahí nos vamos. Acá los esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias, Miguel. Lindo sitio, lindísimo sitio. No, sí, muy lindo, muy lindo. Eddie, yo creo que debe programar un congreso de PM4R ya para que venga primero a visitar al Perú, pues. Mira me acabas de quitar la palabra de la lengua que iba a decir, justo les iba a dar una noticia hoy día, una noticia. Hemos, ¿cómo se llama? Te quitaron la primicia, nos hemos puesto de acuerdo con el Global Provider de México, Sistrategum, y nos hemos aliado con la Universidad de San y la Universidad Tecnológica de Monterrey para hacer el primer Congreso Internacional de Dirección de Proyectos Sociales y de Gobierno. PM4R nos ha dado luz verde para hacer un congreso internacional virtual, hacer un congreso internacional virtual este año, para diciembre. Estamos pensando en la primera semana. Así que quería darles esa primicia y hacerlo con toda esta comunidad. Ustedes son la comunidad del PM4R
la oportunidad de poder lanzar un congreso de esta naturaleza. Justo hemos estado tratando de ver si era viable, por eso no les quería comentar eso, pero ya logramos encontrar los recursos que requeríamos. Hemos estado buscando empresas que pudieran financiando la plataforma, que nos pudieran dar los medios para hacer un congreso internacional, y justo esta semana que ha pasado también hablamos con Ernesto y nos ha dado su apoyo, el banco nos apoya. Vamos a poder hacer un congreso internacional y vamos a poder invitar, o sea, a personas que hacen proyectos en todos los países. Estamos pensando hacer un coaching. ¿Se acuerdan cuando hacíamos el coaching anteriormente aquí, cuando hacía el Día de la Gestión de Proyectos Sociales? ¿Se acuerdan que todos los coaches se iban con un grupo de proyectos? Claro. Vamos a hacer lo mismo, pero esta vez va a ser virtual. O sea, con salas de Zoom, así divididas, 40 salas, 40 coaches. Así que ya saben, va a ser el primer proyecto voluntariado. Necesitamos que ustedes sean coaches. Los Project Management Coaches de estos proyectos sociales y de gobierno. Estamos invitando a los países. Justo estamos coordinando para invitar a los representantes del BIC, que está en todos los países. Ustedes saben que el BIC tiene una representación en cada país. Queremos invitar a las unidades ejecutoras de los proyectos que hacen en cada país a participar de este Congreso Internacional. Entonces, eso quería comentarles y decirles que ustedes ahora, ahí va a haber un proyecto voluntariado, van a poder participar todos. Estamos pensando hacer incluso, digamos, actividades de networking durante el Congreso. Imagínense la cantidad de personas que podríamos conocer en este Congreso cuando logremos conectarnos en cada país. El BIC tiene una representación y en cada país el BIC financia a todos los proyectos, a las unidades ejecutoras. Muchas de esas unidades ejecutoras han, digamos, han llevado la certificación PM4R. Los vamos a invitar a este Congreso y van a haber presentaciones. Ustedes mismos también van a poder hacer presentaciones. Estamos organizando todo eso. No sé qué les parece la idea, amigos. Excelente. Está bien. Está bien. Ya me adelanté. Excelente. Muy bueno. Ya me imagino cómo va a ser ese cierre de congreso, ¿ah? Genial. Tiene que ser presencial. Tiene que haber ahí, de todas maneras, baile de los países donde se escogerán algunos, porque si es de todo ya no se acaba. Tenemos que hacer algunos números artísticos. Estamos pensando que este congreso sea totalmente diferente, porque es un congreso ya de proyectos sociales y de gobierno. Le estamos dando un espacio a los proyectos que se ejecutan en los países, digamos, con la metodología PM4R. Es un congreso de PM4R, por si acaso. Es Congreso Internacional de Dirección de Proyectos Sociales y de Gobierno, PM4R 2020. Va a ser el primero que vamos a hacer así, de esta naturaleza, como Congreso Internacional. Y bueno, va a ser virtual, evidentemente, pero ya en los próximos años también va a ser presencial. Y vamos a tener de varios países, o sea, la sede va a ir cambiando, ¿no? En diferentes lugares. Qué bueno. Así que ya saben, están invitados a participar de ese Congreso Internacional y tener un lugar protagónico en ese Congreso. Nuestro propósito es invitar a personas de muy alto nivel, y nos hemos puesto como objetivo no cobrar a los participantes. No queremos hacer un congreso con ese objetivo. O sea, en realidad vamos a tratar de buscar auspiciadores, vamos a tratar de buscar cómo vamos a compartir valor. La idea es que participe la mayor cantidad de personas. O sea, hay que compartir conocimiento. Nosotros lo que queremos es que se pueda compartir conocimiento, que pueda, digamos, darse la oportunidad de generar redes de profesionales que puedan compartir sus conocimientos, que haya un buen networking, que se pueda hacer sesiones, talleres, eventos artísticos, y que podamos de alguna manera desarrollar una agenda común. Este congreso, a diferencia de un congreso, digamos, de los clásicos congresos donde hay ponentes, aquí lo que queremos es que haya, digamos, interacción. De repente crear una agenda común. ¿Cuál es la agenda que deberíamos trabajar como profesionales? Que la mayoría, o sea, son profesionales PM4R, han tenido la certificación, están con una visión de generar proyectos por resultados. Es una visión de búsqueda de desarrollo de país. O sea, estamos tratando, nosotros no solamente aprendemos la gestión de proyectos para crecer como profesionales, sino también tenemos un fin social muy, muy noble, ¿no? Nosotros queremos que nuestros países salgan adelante, que sean países donde se generen muchos beneficios sociales. Entonces, ese es el mensaje. Así que eso quería anunciarles y decirles que ustedes están invitados para ser los protagonistas. Eddie, sería bueno entonces, Eddie, que rápidamente se nombre un equipo que organice el Congreso y un gerente del Congreso, ¿no? Como se hace en otros congresos, ¿no? Porque eso es mucho trabajo, ¿eh? Demasiado trabajo.
Sí, es bastante trabajo. Voluntarios tienen que haber, obviamente, ¿no? Pero tiene que haber un gerente del proyecto. Vamos a formarlos en comisiones. En realidad ahorita lo que se ha acordado es, es un pequeño comité que se va a encargar digamos, de ver toda la parte organizativa en el sentido de, digamos, las conexiones, los auspiciadores de la plataforma, comenzar la comunicación, y luego lo que queremos es formar equipos de proyectos. O sea, por ejemplo, lo que tú dices, Robert, que alguien ayude, por ejemplo, con todo lo que es coordinar todo lo que va a ser el coaching, coordinar todo lo que va a ser las charlas técnicas, que alguien ayude a coordinar lo que es el networking, cómo lo vamos a hacer, que nos digan cómo hacer las cosas, o sea, que nos ayuden a ver cómo nos organizamos. Y también va a haber espacio para muchas, vamos a hacer charlas tech. El Congreso va a tener muchas charlas tech. Ahorita está planificado para 2 días, pero la plataforma nos permite a nosotros hacer muchas charlas en paralelo. O sea, pueden darse 3, 4 charlas en paralelo. O sea que puede haber charlas tech y que las personas pueden escoger dónde llevarla, con quién escuchar. El Congreso va a ser, digamos, como hace el PMI, con esas plataformas que tú entras y escoges qué tema quieres digamos, escuchar. Estamos pensando invitar personalidades, personas que tengan, digamos, mucho prestigio y que puedan compartir su conocimiento también para que sea, digamos, digamos, algo motivador para las personas. Así que, ya saben, la próxima semana tenemos una reunión para elaborar un borrador de programa, de ahí lo vamos a compartir con ustedes para que ustedes nos den ideas y comenzar, digamos, a ver los equipos de voluntarios. Los congresos se manejan con voluntariado. De repente nos podemos organizar por países, amigos, y ustedes nos pueden ayudar. Podemos tener una persona por cada país que pueda ayudarnos en las coordinaciones con la representación del BIC de su país y los proyectos sociales y las organizaciones que hacen proyectos en su país. A ver si nos organizamos así y ustedes nos ayudan para poder hacer que el Congreso llegue a todos los países. Nosotros estamos pensando en un Congreso que por lo menos dé cabida a unas 10.000 personas. No sé qué opinan ustedes, pero pensamos que podríamos ser 10.000. ¿Por qué razón? Porque en cada país nomás pueden haber 1.000 personas. O virtualmente ahora se pueden conectar muchas personas. La plataforma que estamos tratando de que nos den el servicio tiene toda esa capacidad. Así que sería cuestión solamente de que nosotros, a ver si ustedes nos ayudan y nos organizamos por países. ¿Qué les parece la idea? Está bien, está bien. Y va a llegar a más de 1.000. Buenísimo. Porque, ¿cómo se llama? Buenas noches, excelente idea ahí. Buena idea, buena idea. Muy buena idea. Bueno, yo creo que también hay un evento que es el día que nosotros nos graduamos, ¿no? Hay que ir pensando para el año que viene también celebrar ese día, ¿no? Van a ver TikTok, creo que ese día también van a haber masterclass y todas esas cosas que hemos estado hablando. Ustedes saben bien que aquí entre los PM4D Professionals, los que logran la certificación PM4D Master, van a poder hacer los primeros masterclass. Estamos pensando en eso también. O sea, vamos a ver, todavía recién estamos empezando a organizarlo. O sea, hay que pensar en todo lo bueno que podemos hacer. La plataforma y, digamos, los medios virtuales ahora nos dan la capacidad. En realidad lo más difícil es conseguir las personas que sean calificadas y eso gracias a Dios ya lo tenemos. Aquí está en esta comunidad. Aquí están las personas que pueden sacar adelante cualquier evento de esta magnitud y como decíamos hace un rato, acá están todos los países, prácticamente. Entonces, ya les lanzo la idea y la invitación. Estaba pensando que nos organicemos. Ustedes saben muy bien que esta comunidad que hemos formado y que es la comunidad PM4R global, la plataforma, estoy hablando con Ernesto, la plataforma ¿cómo se llama? De Conec Américas es un poquito rígida, no nos está permitiendo manejar bien el voluntariado. Se está haciendo difícil para algunas personas poner su proyecto, solicitar el apoyo, el servicio, y no está dejando que haya fluidez. Entonces, he estado pensando que construyamos la comunidad de voluntarios en Telegram, que nos permita a nosotros crecer más, porque en WhatsApp, lamentablemente, hay un límite de capacidad, y esta comunidad va a crecer. Imagínense que nosotros ya somos más de 100, y solamente no han pasado más que algunos meses, y la comunidad de voluntarios del PM4R global va a crecer. Entonces, estamos pensando hacerla en Telegram, donde podamos organizarnos con la facilidad que da esta plataforma digamos, de chat, ¿no? Que es el Telegram. No sé qué les parece a ustedes la idea. Bien, porque... Está bien. Telegram funcionaría bien. Porque WhatsApp tiene 257, no más que muy poco, rápido se copa. Muy bien, gracias amigos. Ya creo que a Anita le hemos quitado muchos minutos de su presentación y ella es la razón de ser de esta reunión. Así que por favor, Anita, ya están todas las personas listas para escucharte.
te agradecemos. En primer lugar, quiero agradecerte porque hay que ser una persona de mucho sentido de apoyo, tienes mucho deseo de servicio, tu vocación de servicio. Y yo admiro y les agradezco a todos los que están dando sus ponencias porque en estos tiempos que hay tantas cosas que hacer, preparar una presentación es difícil, no es fácil. Y sobre todo porque no hay tiempo, ¿no? Uno está en 1000 cosas, pero y lo que más me encanta de esta comunidad que hemos formado es la vocación de servicio que cada uno demuestra, ¿no? Que va en consonancia con lo que hacemos, ¿no? La gestión de proyectos por resultados siempre para lograr beneficios, sobre todo para nuestra sociedad, nuestro país. Te agradezco, Anita, por eso y por favor, a partir de este momento, tuyo es el auditorium, así que nos ponemos en tus manos. Perfecto, muchas gracias, Eddie, muy amable. Voy a compartir acá la presentación para poder iniciar. Bueno, pues entonces, muy buenas noches. Muchísimas gracias, Eddie, por permitirme compartir un poco de lo que sé y de lo que hago cada día. Hoy voy a hablarles sobre cooperación internacional y proyectos. Y tal vez iniciamos para aquellos que todavía no me conocen, contándoles un poco quién soy yo. Mi nombre es Ana Moreno, soy colombiana. Estudié medicina y cirugía en Honduras, luego hice salud pública en Alemania, luego hice un doctorado en gestión de proyectos y hace casi 30 años estoy casada con un costarricense, por eso comencé mi vida laboral en Costa Rica. Estuve algunos años siendo docente invitada en la UCR, luego estuve como consultora de la Caja Costarricense de Seguridad Social y ahora hace muchos años trabajando con la cooperación alemana al desarrollo, especialmente en la parte de la cooperación técnica. Actualmente tengo a mi cargo acá en Perú un proyecto en el sector energía y varios proyectos que han resultado justamente ahora de la emergencia de la pandemia de COVID con el sector salud. Les agradezco mucho que me permitan esta noche compartir con ustedes un ratito y hablarles sobre lo que hago en el día a día, que es cooperación internacional y proyectos. Para que esto no se convierta en un monólogo, comencemos contándome, ¿alguno de ustedes sabe qué es cooperación internacional? ¿Alguien quisiera aportar algo ahí? No todos al tiempo, eso sí. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Bueno, yo trabajo en un proyecto de cooperación internacional que es financiado por el Banco Mundial. Y vemos todo lo que es el tema de seguridad de recursos hídricos, calidad de agua, presas, pozos y todo lo relacionado al agua, ¿no? A la calidad del agua y a que existe recursos durante los próximos años, ¿no? Aseguramiento del agua. Muchas gracias por compartir. Efectivamente, el Banco Mundial es una institución de cooperación internacional y más adelante vamos a ver qué tipo de institución es. Pues efectivamente, la cooperación internacional no es más que un proceso que comprende actividades en donde generalmente dos países o un país y una institución de otro deciden desarrollar algunas actividades de manera conjunta, de tal manera que puedan compartir conocimientos, puedan compartir personal. Y de este concepto amplio de la cooperación internacional se desprende el concepto de cooperación al desarrollo, que es donde ejecutamos proyectos como los que nos acaba de mencionar el compañero. La cooperación al desarrollo nace después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania quedó pues prácticamente totalmente destruida y los aliados deciden ayudar a apoyar la reconstrucción de Alemania. Y entonces proponen que Alemania realmente debería pagar por todos los daños que había hecho y convertirse en un país agrícola. Sin embargo, solo no lo iba a poder hacer y es así como el general Marshall y otros militares estadounidenses deciden desarrollar un mecanismo y ponerse a la tarea de buscar cómo recuperar a este país
y cómo volverlo a insertar al mercado mundial. Deciden entonces poner en marcha el plan Marshall, valga la redundancia, y en aquel momento le dan a esta tarea 12.000 millones de dólares en su momento para poder reconstruir Alemania y Europa. El resultado de esa iniciativa fue realmente bastante bueno, dio muchos resultados en Alemania, ayudó a la reconstrucción de este país y funcionó bien porque pues de todas maneras, a pesar de toda la destrucción que hubo durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania tenía una muy buena base de conocimiento, tenía un tejido social bastante arraigado y además tenía unas instituciones y ya una gobernabilidad establecida, lo cual permitió que realmente a partir del apoyo y la ayuda fuese muy fácil empezar a volver a desarrollar este país. Después de esta experiencia se crearon las Naciones Unidas y es allí cuando se empieza a discutir que una solución para los países en vías de desarrollo sería justamente darles asistencia técnica, darles créditos, y esta podría ser entonces una forma de apoyar el desarrollo de estos países. Los primeros países que recibieron ayuda al desarrollo, el donante fue Estados Unidos y el primero en recibir fue China. En América Latina, el primero en recibir cooperación al desarrollo fue Colombia. El término de cooperación al desarrollo no tiene una definición única, porque así como esta pequeña historia que les acabo de contar, pues es un término muy dinámico, es un término muy vivo que va cambiando y se va adaptando a los diversos cambios políticos y de intereses que tienen los diferentes países que deciden establecer una cooperación para el desarrollo. En términos generales y sencillos, uno podría decir que la cooperación al desarrollo o ayuda oficial, como se conoce también en muchas otras partes, se entiende como un conjunto de acciones, de herramientas de carácter internacional orientadas a movilizar recursos y a generar cambios, especialmente de índole social o económica en los países en vía de desarrollo, para poder alcanzar de esa manera lo que se ha propuesto en las agendas internacionales. Y obviamente, de acuerdo al tiempo y al momento en el que nos desarrollamos, pues la cooperación al desarrollo va a tener unas orientaciones. En este caso y actualmente la orientación fundamental está dada por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aquellos que estuvieron en la primera charla de Alonso, justamente él mencionó estos 17 objetivos que están firmados por 197 países y que consideran estos países que si logramos al 2030 cumplir con estos objetivos y con los indicadores que tienen en los diferentes países, vamos a haber logrado un desarrollo sostenible. Otro gran tema y agenda mundial importante es la agenda climática. Después de la COP21 en París, todos los países se comprometieron a desarrollar una serie de compromisos nacionalmente determinados, se llaman, que no son más que proyectos para disminuir la contaminación de gases de efecto invernadero. Entonces, básicamente, todos los proyectos de cooperación internacional hoy por hoy van a estar ligados y dirigidos a lograr el cumplimiento de estas dos agendas, la agenda climática y la agenda 2030. Escuchábamos con el aporte que nos dieron que había un proyecto del Banco Mundial justamente para preservar los recursos hídricos. Ahí creo que es el Objetivo de Desarrollo 6, el que está relacionado con calidad del agua. Entonces, no solamente los objetivos de desarrollo, sino también muchos otros de los objetivos, por ejemplo, climáticos. El Perú tiene 37 NDCs, 37 proyectos en energía, en transporte, en medio ambiente para poder disminuir la contaminación de efectos de gases invernaderos. Y esos proyectos de cooperación, en el caso del Perú, manejan unas cifras que yo me atrevería a decir son bastante interesantes. En el año 2018, que es la última cifra que tiene
APSI. La cooperación técnica internacional recibida y ejecutada en el Perú ascendió a los 400 millones de euros. Entre los diferentes tipos de cooperación que existen, que ahora más adelante los vamos a ver. Y si vemos, para mí otra cosa interesante preparando esta charla fue que ese monto de 400 millones más o menos se mantiene estable desde el año 2013, más o menos el monto que Perú ejecuta anualmente en cooperación técnica internacional, donde la mayor parte de esta cooperación es cooperación no reembolsable, es decir, es dinero que llega para apoyar al país a generar desarrollo complementando las acciones que ha priorizado el país. Y generalmente, pues lo vamos a ver más adelante, se ejecuta en forma de proyectos. ¿Quiénes son los mayores donantes? Tenemos una plataforma bastante amplia en muchos países. Yo me he centrado en el país en donde estoy y pues el mayor donante de cooperación internacional en el Perú es Estados Unidos, seguido de Alemania y el Reino Unido. Japón, Francia, Suecia y otros países están presentes con montos más bajos. En el caso de cooperación internacional, existen diversos tipos de cooperación internacional y vale la pena entenderlos porque así también vamos a ver cuáles son las diferencias, por ejemplo, en los tipos de proyectos que después se ejecutan. Entonces tenemos la cooperación multilateral, que responde justamente al ejemplo que nos daban al inicio. Es la cooperación que se hace a través de agencias, instituciones u organizaciones multilaterales. Organizaciones multilaterales son el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que promueve el PM4R, y todas aquellas instituciones del sistema de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el PNUD, el GEF, el PNUMA, todas estas instituciones son instituciones que brindan cooperación multilateral. Tenemos la cooperación bilateral o cooperación directa, que es la cooperación que se da entre un país donante, un país desarrollado, y el receptor generalmente es un país en vías de desarrollo y esta cooperación se da entre los entes gubernamentales de cada uno de los países. Y ahí, por ejemplo, tenemos la cooperación alemana, que tiene una parte de cooperación técnica ejecutada por la GIZ, entidad en la que yo trabajo, pero también tiene una cooperación financiera que está representada por la KfW, o está la cooperación suiza, los que conocen a COSUDE, es la institución que se encarga de ejecutar la cooperación suiza, o JICA, que es la institución que ejecuta la cooperación bilateral japonesa, o tenemos el USAID, que es el que ejecuta la cooperación internacional de los americanos, o DFID, que ejecuta la cooperación internacional del Reino Unido. No todas estas cooperaciones bilaterales están presentes en el Perú. El Perú es un país de renta media y por ende muchas de las cooperaciones técnicas bilaterales han decidido retirarse del país. Entonces, por ejemplo, DFID se fue hace más o menos 3 años. No ejecutan proyectos con personal propio en el Perú, pero sí llaman las cooperaciones silenciosas, es decir, le encargan a otro donante, como la GIZ, que sí está presente en el país, para que ejecute su cooperación bilateral. Tenemos además la cooperación a través de los organismos no gubernamentales. Muchas ONGs en el país reciben ayuda de otras ONGs, reciben ayuda de la iglesia. Entonces, aquí, por ejemplo, es la cooperación que viene a través de CARE, de Miserior, de Cáritas, de WWF, ¿no? Diversas instituciones, diversas organizaciones no gubernamentales que reciben fondos de otras instituciones, generalmente de la sociedad civil, para ser ejecutadas en un territorio definido. Tenemos también la cooperación descentralizada. Esta es la cooperación que se da ya no de un gobierno a otro gobierno, sino generalmente de una comunidad, de un departamento, de un municipio a otro municipio. Ahí nacen las famosas hermandades entre ciudades, o son todos estos apoyos que la Comuna de Madrid da a el municipio de Miraflores, por ejemplo,
Entonces, o en el caso alemán, es muy conocido la región de Baviera, por ejemplo, siempre cada año ofrece para los países andinos cooperación para aquellas empresas que quieran, por ejemplo, introducir el tema de energías renovables y eficiencia energética. Entonces, existen también este tipo de cooperaciones que vale la pena conocer. Y finalmente, no solamente se da cooperación internacional entre la cooperación horizontal, es la cooperación que se da entre dos países en vía de desarrollo, en donde uno de los países ha desarrollado un modelo exitoso en otro país, y ahí tenemos cooperaciones entre Perú y Bolivia, entre Perú y Brasil, entre Perú y Colombia o Ecuador, dependiendo de lo que se dé. Existe en este modelo la cooperación triangular, que es un país desarrollado decide financiar la cooperación entre dos países sur-sur, en donde un país hace de pivote y el otro país hace de receptor. Acabamos, por ejemplo, la cooperación alemana de terminar una cooperación triangular con Bolivia. Alemania financió los recursos para poderle transferir un modelo de educación dual desarrollado en empresas sanitarias de agua y saneamiento en el Perú a Bolivia, que se interesó en este modelo. El Perú pone todo el conocimiento que desarrolló, Alemania ayuda al financiamiento de esta transferencia y Bolivia recibe el conocimiento entonces y puede establecer este nuevo modelo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, pues existen varios tipos de cooperación internacional y también diferentes instituciones que la ejecutan. De esa misma manera, la cooperación para el desarrollo, entonces, pues tiene, los fondos son diversos y los podemos clasificar de manera tal vez muy sencilla según su origen. Entonces hablamos de fondos públicos. Por ejemplo, yo trabajo en la GIZ y siempre la gente me dice, ¿usted trabaja en una ONG? No, yo trabajo en una empresa que ejecuta los fondos públicos que el gobierno alemán decide cederle al gobierno peruano para desarrollar proyectos que apoyen el desarrollo, valga la redundancia, en el Perú. Entonces, hay esos fondos públicos que son los fondos que vienen de un gobierno a otro y generalmente los gobiernos desarrollados definen anualmente cuál va a ser el monto de dinero que van a destinar a el apoyo, a la ayuda al desarrollo. Y definen de acuerdo a su PBI cuánto van a dar. Entonces, algunos obviamente tienen mayores intereses en África, en Asia, otros tienen mayores intereses en América Latina. América Latina ha sido uno de los continentes que en la última década ha perdido realmente mucho apoyo de la cooperación internacional y esta se ha ido de estos fondos públicos y estos se han ido, por ejemplo, a África y a Asia. Porque eso es lo otro que creo que es importante tener en cuenta acá, ¿no? No recibimos cooperación internacional solamente porque un país desarrollado decide ayudarnos, sino también porque realmente como país le podemos servir para ayudarlo a cumplir con sus intereses y con las agendas globales. Tenemos además cooperación privada, entonces es esa cooperación que viene de las fundaciones o de empresas privadas, como por ejemplo la Fundación Clinton, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford. De acuerdo a las condiciones del apoyo, entonces podríamos hablar que hay fondos reembolsables y no reembolsables. Generalmente la cooperación no reembolsable es la cooperación financiera. Y esa cooperación financiera es la que se da a los países, pero que tiene obviamente que reembolsarse después y generalmente se da en forma de créditos. Es la que da el Banco Mundial, es la que da el BID, es la que da la CAF, la KfW. Y esta cooperación financiera se da también solamente a los países. Por eso cuando hablamos de cooperación financiera, hablamos de créditos soberanos. ¿Qué son los créditos soberanos? Son los créditos que tienen que tener como aval al gobierno del país que recibe el crédito. En el caso del Perú, ese aval lo da siempre el MEF. Por ejemplo, si el Banco Mundial decide darle un crédito a la Municipalidad de Lima para que mejore sus ciclovías, el MEF
tiene que estar de acuerdo con que la Municipalidad de Lima reciba el crédito y servir de aval. Y generalmente son créditos muy interesantes, son créditos hechos con condiciones bastante buenas, con periodos de gracia bastante amplios, con intereses abaratados. Entonces, realmente vale la pena pensar también a veces en este tipo de financiamiento. También hay de diversos tipos. Por ejemplo, existen créditos que se llaman créditos que se dan por canje de deuda. ¿Qué es lo que hace el país desarrollado que quiere darle un crédito a un país en vía de desarrollo? Por ejemplo, la cooperación alemana le dice al Perú, ok, mire, yo tengo interés en que usted desarrolle proyectos para disminuir la contaminación por gases efectos invernaderos, y entonces voy a crear un fondo de 120 millones de euros para estos proyectos, pero y se los voy a canjear en deuda, es decir, le voy a disminuir la deuda que tenemos, pero usted se compromete entonces a cumplir con generar unos proyectos que ayuden con esto. Y finalmente, pues están los fondos no reembolsables, que son los recursos que se entregan a fondo perdido. Las cooperaciones técnicas generalmente son estas. Entonces, son recursos que se entregan a un sector o que se define con un sector, que se van a hacer una serie de proyectos, y de esa cooperación técnica no reembolsable, en el último año en el Perú se han ejecutado alrededor de 400 millones de dólares, perdón. Entonces, terminando con la cátedra de cooperación internacional, y quise justamente entrar en todos estos detalles, porque ustedes se podrán imaginar ante esa diversidad de posibilidades de cooperación que tenemos, ante los diferentes tipos de fondos que tenemos, ante los diferentes países que ofrecen ayuda al desarrollo, pues lo único estándar que tenemos en esto es justamente que la ayuda, que la cooperación al desarrollo se formaliza a través de proyectos. Es lo único que es estándar. Y ante esa diversidad y ante esa posibilidad de que cada país prácticamente definiera cómo iba a ser la cooperación, hace algunas décadas la cooperación internacional se puso de acuerdo en una metodología que le permitiese preparar sus proyectos, como ven en esta diapositiva que les estoy pasando, en una serie de pasos por los que deberían transitar todas las iniciativas que se desarrollaran y que permitiesen desarrollar un lenguaje común entre los cooperantes, entre el país que da la ayuda y el que la recibe. Y es así como se desarrollan, digamos, o como se toma el acuerdo de que para preparar y operar un proyecto de la cooperación técnica, de la cooperación al desarrollo, deberíamos pasar por estos 6 pasos, ¿no? Deberíamos pasar por la programación, la identificación, la formulación, la financiación y negociación en el periodo de preparación, y en la operación tenemos la ejecución y la evaluación de los proyectos. Y en esta parte de la operación, especialmente en el tema de ejecución, es donde tenemos el PM4R en todas sus dimensiones, y lo vamos a ver más adelante. Lo importante de todas estas fases es que nos permiten no solamente estandarizar por lo menos la manera como preparamos y operamos los proyectos, sino que también nos permiten establecer una conexión temporal lógica de las fases en las que debemos hacer el proyecto. Y detengámonos un ratito en la preparación, que aunque no la vemos tan a profundidad cuando hablamos de PM4R, sí es fundamental que se haga bien para que efectivamente cuando queremos iniciar la operación del proyecto tengamos todos los instrumentos necesarios para poder aplicar una buena planificación operativa. La preparación agrupa 4 pasos fundamentales, y son fundamentales porque realmente son la base de los proyectos de cooperación. Se parte de la programación estratégica, es decir, el donante, el cooperante,
de acuerdo a sus etapas de definición, programa unos recursos que van a ir a un país determinado, a una institución determinada, para un proyecto determinado cada cierto tiempo. Por ejemplo, en nuestro caso, en la cooperación alemana, esas programaciones de recursos o de nuevos proyectos se dan, de ideas de proyectos, se dan cada 2 años. Sin embargo, en el sistema de Naciones Unidas, la programación de nuevos proyectos o de nuevas actividades o la asignación de recursos para nuevas actividades en un país se hace de manera quinquenal. Y una vez que está programado y que hay una idea de proyecto y esta está aceptada, pues lo segundo que hacemos es identificar las necesidades y potencialidades, hacer un diagnóstico. Un diagnóstico que nos permita realmente conocer si esa idea para la cual se ha designado un presupuesto y se quiere explorar, realmente es adecuada, realmente complementa lo que el país ha priorizado para generar desarrollo, y ahí también hay diversidad de instrumentos para hacerlo. Algunos, como las cooperaciones financieras, hacen, por ejemplo, muchos estudios de factibilidad para ver que después realmente el crédito que van a dar se pueda realmente ejecutar de la mejor manera. La cooperación técnica, por lo general, lo que hace son misiones de evaluación acercándose siempre al grupo beneficiario, y como hablamos de proyectos de cooperación, entonces trata también de buscar socios nacionales para poder hacer esa identificación de necesidades. Justo en esta semana, por ejemplo, estoy haciendo con una misión de evaluación virtual la identificación de necesidades para desarrollar un nuevo proyecto de economía circular en el país. Y no lo hacemos solos como GIZ, sino que lo hacemos, por ejemplo, de la mano con el Ministerio de la Producción, que es quien tiene una hoja de ruta para establecer el concepto o el modelo de producción de economía circular en la industria en este país. Una vez que tenemos los insumos necesarios para formular, entonces formulamos el proyecto, formulamos el documento del proyecto, y luego vamos a la búsqueda de la financiación, y para eso pues obviamente tenemos todo un proceso de negociación. Entonces, si tenemos un buen documento de proyecto que está basado en un diagnóstico participativo en donde hemos podido identificar bien a quién vamos a dirigir el proyecto, cuál es la situación a alcanzar, hemos analizado y visto diferentes alternativas de abordar una problemática, pues eso lo volcamos en un documento que hasta ahora, digamos, el modelo más utilizado es el marco lógico. Y con esa base nos vamos entonces a la negociación para lograr el financiamiento del nuevo proyecto. Si nos va bien y si a nuestro donante le gusta, entonces tenemos los recursos, tenemos los documentos básicos para iniciar la operación del proyecto. Y muchos de los que están aquí han hecho PM4R Professional. Estos son justamente los documentos que nos piden cuando iniciamos el curso. Donde está el documento del proyecto, donde está la matriz de interesados. Son estos los documentos básicos que necesitamos entonces para entrar en la otra parte del proyecto de cooperación, que es la operativización. Tengo los recursos. Y entonces, ¿reconocen ustedes esta figura? ¿Sí? Eddie, por lo menos Eddie sí, yo creo, y Alonso, y Joana, y los coach de PM4R. Es justamente la base de lo que propone la metodología PM4R, y es una excelente herramienta para hacer la operativización de proyectos. Yo creo que todos ustedes están convencidos de eso y por eso están aquí también esta noche. Sin embargo, para serles sincera, en mi experiencia de gestión de proyectos, son muy pocos los gestores de proyectos de la cooperación internacional que usaban este tipo de herramientas para preparar o planificar la operación de su proyecto.
Generalmente lo que hacían era realmente ejecutar como se podía, ¿no? O sea, rogándole a Dios y poniéndole velitas a la Virgen para que las cosas salieran bien y lográramos los resultados. Sin embargo, otros tomaban el documento del marco lógico y creían que con este documento tenían un buen plan de navegación para desarrollar su proyecto y no buscaban otras herramientas de planificación. Sin embargo, la competitividad y toda esta nueva, o la importancia que se le está dando a la gestión del proyecto ha hecho también que los operadores de los proyectos entonces busquen herramientas que les permitan justamente planificar la ejecución del proyecto, que les permitan monitorear la implementación del mismo y que al final les permitan también pues monitorear cómo van yendo con la gestión. Sin embargo, la tarea de tener estándares, la tarea de poder decir una herramienta interesante como PM4R podría ser una base para que los proyectos de cooperación organicen y monitoreen y planifiquen mejor su gestión, es una tarea complicada. Y por eso yo creo que es importante aquí también resaltar la tarea que impulsa el BID y sus proveedores en cuanto a la certificación, en cuanto a crear una masa crítica de gestores de proyectos que puedan conocer este tipo de herramientas y las puedan aplicar a la parte más de planificación operativa de la implementación de los proyectos. Porque pues en PM4R lo que hemos hecho realmente es aprender los estándares de los proyectos predictivos. PM4R Professional es eso, pero también comprendemos la importancia de ser ágiles. Los que hemos llevado a Ágil lo sabemos, y de tener grupos de trabajo organizados y un liderazgo de servicio. Entonces, si realmente lográsemos estandarizar eso, si creásemos una masa crítica de gestores de proyectos que utilizan eso, creo que los proyectos de la cooperación internacional podrían utilizar estas herramientas de manera un poco más estandarizada. Pero, sin embargo, en mi opinión todavía hay muchas dificultades que son las que a mí me gustaría analizar esta noche con ustedes en forma crítica, pero buscando siempre cuál podría ser la recomendación para mejorar. En primer lugar, una de las dificultades para mí, como lo he dicho en varios puntos antes en la presentación, es la estandarización en los procesos, la limitada estandarización de los procesos. Y aquí para mí una de las, digamos, limitantes en cuanto a la estandarización es que la mayoría de los proyectos de desarrollo se orientan hoy todavía con el marco lógico. Esto significa que no se planifica en detalle la ejecución y por lo tanto no se puede controlar bien la gestión, ¿no es cierto? Y aquí nuevamente cobra mucha importancia la herramienta del PM4R. Generalmente nos referimos al cronograma en los proyectos de cooperación y cuando hablamos de cronograma y tengo que hacer el cronograma del proyecto, entonces voy y hago una gráfica de Gantt en la que puse una serie de actividades y puse un tiempo, pero simplemente es eso, ¿no? No me preocupo, por ejemplo, de hacer un análisis de precedencias, de mirar cuál es la ruta crítica, de estimar la duración de las actividades. O sea, esto es como todavía muy ausente, especialmente en los gestores de proyectos de cooperación internacional. El costo total del proyecto es asignado previamente, ¿no? O sea, vamos a la negociación, hay un financiamiento previo, entonces también hay muy poco análisis sobre la distribución de las actividades en el tiempo. Es decir, nos falta poner en valor
¿Qué nos falta poner en valor? Por favor, ¿hay alguien todavía ahí? ¿Todos están dormidos? Estamos por aquí. Aquí estamos. Por ahí Estamos todos. No estamos dormidos, que Aquí estamos estamos súper escuchando atentos, súper atentamente. atentos. Muy bien, entonces, ¿qué nos falta poner? Listo. ¿Qué nos Ricardo, falta poner en valor? Nos falta Algo poner en similar valor. al SNP. Exactamente. Pero aquí nos hace falta poner en valor la curva S, ¿no es cierto? O sea, si realmente tenemos un presupuesto predefinido, entonces hoy en las actividades nos hace falta poner en valor la curva S. A la mayoría de los proyectos de cooperación al desarrollo, lo otro que hace la diferencia y para poder estandarizar esto es que como justamente estamos orientados a lograr esas agendas globales, ¿no? A generar desarrollo, a disminuir las brechas en Kia, el acceso al agua, las brechas entre los géneros, pues para nuestros donantes es mucho más importante que monitoreemos el outcome, a que monitoreemos cómo vamos en los outputs, a que hagamos más un monitoreo de outcomes y podamos decir, mire, señor donante, con este proyecto que hicimos, usted logró desarrollar las capacidades de un grupo de funcionarios. Hoy pueden establecer acciones para favorecen tanto, pero no nos exigen tanto un monitoreo de la gestión, ¿no? No nos preguntan, ¿y usted realmente quedó con el cronograma? Eso no es importante efectivamente, pero no es donde están los énfasis en el monitoreo, ¿no? Entonces, hay poca utilización de la técnica del valor ganado, por ejemplo, que sí es muy importante cuando uno hace una gestión, cuando uno está mirando y monitoreando un proyecto para ver cómo es su gestión. Estamos aquí hablando de fondos no reembolsables, estamos hablando de proyectos que no generan lucro también, ¿no? Entonces, pues obviamente en un proyecto de la cooperación que tiene que complementar las actividades que tiene partes políticas, los 80 días que habíamos planificado a terminar una actividad o no, no nos va a generar una comparable como si lo haría, por ejemplo, en un proyecto. En segundo lugar, para mí, lo otro es que tenemos que los proyectos de cooperación son proyectos predictivos, ¿no es cierto? Habíamos dicho que son proyectos en los que se define claramente las negociaciones, el financiamiento, pero el alcance nos da de todas maneras es variable. ¿Qué queremos decir con esto? Les decía, pues en la negociación los cooperantes fijan el tiempo, fijan el presupuesto y fijan también el alcance que está en los documentos del proyecto. ¿Qué debe lograr este proyecto? Pero este generalmente se transforma porque lo que pasa es que entre que definimos el proyecto y lo iniciamos, actualmente deben estar pasando más o menos 2 a 3 años, porque hay una serie de negociaciones entre los países, porque hay una serie de retrasos. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto estancado en energía hace 3 años, lo programé en el 2018, lo diseñé y lo preparé en el 2018, en el momento en que tuve una interlocución con unas autoridades políticas y con unas prioridades para las cuales definimos un presupuesto y unas acciones y unos resultados, pero sin embargo, cuando vayamos a iniciar el proyecto, seguramente vamos a tener que definir nuevamente el alcance de este proyecto. Por esto esta es la variable, digamos, de ajuste de estos proyectos. Pero definimos el alcance de acuerdo también nuevamente a las peticiones políticas del momento, a los intereses. Una frase, no una descripción. Esto
otras de las cosas que no están todavía claras en el desarrollo de los mecanismos de cambio. Entonces, existen mecanismos de cambio, desde luego, ¿no? Si yo hice un proyecto en el año 2018, estoy en el año 2021, cuando cambió el gobierno del país, cuando cambiaron cuando cambiaron las prioridades políticas o los intereses o las agendas globales pudieron haber cambiado de un momento a otro, pues obviamente, y llevo 3 años de retraso y me toca además volver a hacer una oferta o pedir un mecanismo de cambio, me voy a demorar 3 o 4 meses, y lo que generalmente hacen los gestores de los proyectos entonces es tratar de medio acomodar lo que ya se había hecho, y eso pues influye en los resultados que se van a tener. Como lo había dicho anteriormente, tenemos también culturas diferentes, ¿no? Culturas diferentes, entonces esto pues lleva a que haya formas de planificar diferentes, a que la manera como se ejecutan los proyectos sea diferente. No es lo mismo, a pesar de que tengamos herramientas estándares, o que ejecutarlo en Surinam. Esa es la idea de que los proyectos no solamente son herramientas, son también equipos humanos que tienen formas diferentes de actuar, y pues entonces la cultura será también uno de las dificultades que tenemos para lograr esa estandarización y utilizar unas herramientas específicas. De otro lado, si nos centramos específicamente en América Latina y en mi experiencia de gestión de proyectos, pues todavía preferimos el activismo frente a los procesos de reflexión crítica cuando tenemos que desarrollar un proyecto. Recibimos un documento de proyecto que nos dice en su planificación operativa que hay que hacer 30 talleres, y hacemos 30 talleres, pero no nos preocupamos por analizar si efectivamente esos 30 talleres van a generar cambios significativos en el grupo beneficiario con el que estamos trabajando. O sea, no se trata de que me dicten una plana y me digan, señora, haga 30 puentes. O sea, realmente tengo que analizar por qué estoy haciendo esos talleres, qué voy a ganar con esos talleres y sobre todo qué cambios voy a generar en esa población, qué beneficios le voy a generar a esa población que me permitan realmente volver a darle resultados a mi donante en cuanto en el nivel de los outcomes. Y finalmente, para mí otro de los grandes temas culturales es, en Colombia decimos al caballo regalado no se le mira el diente. Y lastimosamente esa cultura nos genera unos sobregastos impresionantes en muchos países. Porque, ok, llegó la cooperación internacional, me ofrece 5 millones de euros, si es complementario o no a las prioridades que tengo como país, o si me ayuda o no, ¿qué interesa? Igual es dinero regalado. Yo, por ejemplo, recuerdo que uno de mis primeros proyectos en el Perú fue un proyecto con el Ministerio de Salud. Y llegamos y nuestra propuesta era un sistema de mejora de la calidad de los servicios de salud. Y al lado teníamos otro proyecto que ejecutaba USAID en aquel momento a través de Pathfinder, y ellos también hacían un modelo de gestión de la calidad de los servicios de salud. Y los dos, entonces teníamos el modelo europeo y el modelo americano, y los pobres, el personal de salud se veía enfrentado un día al taller que le ofrecía la cooperación alemana y otro día el que le ofrecía la cooperación gringa, y al final del mes tenía que aplicar todos los estándares de calidad que le exigía el sistema peruano. Entonces era un desgaste terrible de este personal, y era simplemente porque vino una cooperación y me ofreció, vino otra y me ofreció, y yo lo acepté. Entonces al final los sobrecostos que generamos son muy altos. El déficit en la formación. Y bueno, aquí pues obviamente
sabemos que a pesar de que existen en nuestros países una gran cantidad de ofertas de capacitación, realmente la mejora en los conocimientos en gestión de proyectos es todavía muy limitada. Y aquí vuelvo y resalto, realmente esta posibilidad de generar masa crítica que está promoviendo el BID y sus proveedores de capacitación es una manera de poder cubrir estas brechas que existen hoy en gestores de proyectos. Hoy justamente hablábamos en una mesa de cooperantes y decíamos, bueno, hasta ahora le hemos dado prioridad para que nuestros gestores de proyectos sean técnicos. Entonces yo desarrollo un proyecto de cooperación en salud y busco al mejor doctor, al mejor saludista. O yo voy a desarrollar un proyecto en energía y entonces busco al ingeniero que sepa obviamente cómo dimensionar una planta solar. Pero el ingeniero y el doctor son importantes en la parte técnica, no en la parte de la gestión del proyecto, porque pues ellos saben de medicina y saben de ingeniería, pero no saben de gestión de proyectos. Entonces, generar esa masa crítica y tener gestores de proyecto al frente de los proyectos de cooperación, creo que es algo que todavía, en donde todavía hay brechas y hay muchas oportunidades para aquellos que hoy justamente están haciendo este tipo de formación. Ese déficit de formación también se ve reflejado en el tipo de orientación que le vamos a dar a la gestión, ¿no? O sea, y muchos de los proyectos hoy todavía se orientan por modelos burocráticos y no por modelos de gestión de resultados. Entonces, el modelo burocrático donde se impone, donde es restrictivo, donde simplemente tengo que hacer y desarrollar cosas y no implementar los proyectos por gestión de resultados con unos objetivos claros, con unos alcances claros, pues hace obviamente que la calidad de la gestión no sea la mejor. Y finalmente creo que algo que es muy importante y que tampoco le damos el peso necesario es la baja calidad en cuanto a la gestión del conocimiento que hacemos de los proyectos. Entonces es importante recoger lo que hacemos y lo que sabemos, pero es importante hacerlo también de manera estandarizada, porque de nada me sirve que alguien me cuente cómo se desarrolla un proyecto o cómo se desarrolla un proyecto si lo hacen de diversas maneras, si lo hacen sin tener unos criterios claros de evaluación que me permitan después realmente estar segura de que si yo decido replicar ese proyecto en otra parte voy a tener éxito. Entonces ahí creo que también debemos todavía mejorar. Lo había dicho también anteriormente, la priorización de distintas formas de evaluación, ¿no? Los proyectos de cooperación internacional más dirigidos a los outcomes, otros proyectos más dirigidos a los outputs, a monitorear la gestión, el correcto desarrollo, por ejemplo, de un cronograma. Eso hace entonces pues que sea diferente, pero creo que aquí en este tema de evaluación hay algo también muy interesante y es el hecho, por lo menos dentro de los proyectos de cooperación, de saber que realmente lo que monitoreamos y lo que evaluamos es el logro del outcome, la contribución que damos a las agendas internacionales, la contribución que podemos dar a la Agenda 2030 y la gestión todavía se queda en un segundo plano que no debería ser. Y para no aburrirlos tanto con tantas dificultades, pensemos también un poco en cuáles son los retos. Y ahí a mí me parece importante que se logre una cultura de gestión de proyectos, que podamos generar una masa crítica de expertos, que tal vez logremos, así como lo decían al inicio, con estos seminarios, involucrando a la academia, a temas. Si ustedes se ponen a pensar, muchas de las actividades de desarrollo de un país se hacen a través de proyectos de diferente índole, pero proyectos finalmente. La mayor estandarización, necesitamos obviamente estándares ágiles,
y adecuables a distintos proyectos. Necesitamos, en algunos casos y especialmente en los proyectos de la cooperación que se desarrollan en contextos tan volátiles políticamente hablando, pensar con un poco más de agilidad. Tenemos mucha incertidumbre cuando empezamos la operación de un proyecto porque no sabemos con qué nos va a resultar nuestra contraparte política. El intercambio continuo de experiencias y métodos efectivos. Creo que el hecho de poder intercambiar, el hecho de poder muchísimo a que haya mayor estandarización. Y finalmente, buscar los acuerdos entre los países para que esa estandarización se dé. Un ejemplo claro lo que logró la organización, ejemplo, con los criterios de evaluación para los proyectos de desarrollo, ¿no? Todos los proyectos de la cooperación al desarrollo se evalúan con 5 criterios: eficiencia, efectividad, el impacto que logró, el alineamiento que lograran las políticas. Y esto ha sido un gran esfuerzo. Está tratando de ser miembro de la OSD. Existe toda una iniciativa y una serie de cambios que tiene que hacer el país para poder ser miembro de los países vecinos. Colombia es miembro hace 2 años de la OSD y están los criterios ahí, cada día se usan más y más. Tal vez habría que pensar en emular este tipo de cosas para poder llegar a una estandarización, especialmente en la parte de operativización de los proyectos. Yo creo también que es importante que como gestores de proyectos conozcamos más acerca de los diferentes tipos. Yo trabajo en proyectos de la cooperación y para mí este es el día a día, lo que les estoy contando, pero cuando entré y hablé con Robert o hablé con el ingeniero Sagastumi, pues eran otros los proyectos que ellos están acostumbrados a hacer, ¿no? Son proyectos privados, son proyectos que tienen obviamente un cronograma muy bien establecido, unas actividades que se tienen que ejecutar, una ruta crítica súper bien analizada, que no es el caso de estos proyectos. Entonces sí creo que uno, debemos conocer la diversidad de proyectos y cuando desarrollamos proyectos de la cooperación al desarrollo, pues debemos entender el contexto, debemos entender cuál es la evolución del país, cuál es el lineamiento económico y social, ecológico y legal de ese país, de tal manera que lo que proponemos realmente sea un complemento y no sea una duplicidad y genere valor agregado. Y finalmente mejorarnos, especialmente en entornos de desarrollo, pero yo creo que en todos, en la preparación de los procesos de negociación. O sea, todavía como tenemos parte de nuestra cultura, al caballo regalado no le miro el diente, entonces no me preparo para ir a una negociación, que por ejemplo los donantes sí, ¿no? O sea, los alemanes cuando vienen a dar su contribución, han analizado perfectamente el escenario, han hecho su análisis PESTEL a profundidad, saben exactamente por qué están definiendo un proyecto en un sector específico, mientras que la contraparte va y se sienta sin haberse preparado. Entonces creo que sí es importante definir mejor, prepararse mejor para cómo negociar de tal manera que podamos obtener el mayor beneficio como países de estos proyectos, que lo que hacen es nuevamente generar un valor agregado y permitirnos avanzar más rápidamente muchas veces, ¿no? O sea, un proyecto de cooperación no va a pagar la electrificación rural del país. La inversión es muy grande, pero un proyecto de cooperación sí puede ayudar a generar conocimiento más rápido, puede ayudar a destrabar procesos para que ese proceso de desarrollo se dé de manera más rápida y para eso tenemos que ser muy estrategas en los procesos de negociación y saber qué aceptamos y qué no aceptamos. Y creo que hasta ahí. Muchísimas gracias por escucharme y quedo abierta a preguntas. Excelente, Anita. Una presentación magnífica. Y quisiera en este momento aprovechar para que hagamos los amigos que hagan sus preguntas. A ver, por favor.
Yo quiero hubieron preguntar, varias Eddie, personas que querían hacer preguntas. Eddie, ¿cómo preguntamos? Porque yo quiero hacer una pregunta o lo hacemos por el chat. A ver, delante levantó la mano Ricardo Araya, luego, ¿quién más quiere hacer preguntas? Vamos a hacer un orden rápido. Giovanna. Giovanna 2, luego Juan Francisco Miranda 3, de ahí, ya, esos 3 primero, de ahí viene Robert 4, ya, listo. De ahí seguimos lo que sigue, vamos. Ricardo. Ok, hola a todos, buenas noches, ¿cómo han estado? Muy bien, muy bien. Bien, mira, yo tengo una consulta. En mi trabajo yo diariamente, o digamos lidio, con gente ya, digámoslo así, que no se han actualizado. Entonces todo el marco lógico. Cuando uno llega con nuevas ideas o con cosas nuevas, hay un choque, digámoslo así, generacional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace en los casos en los que haya alguna oportunidad para que alguna organización tire digamos, a lo que son fondos y se choque con personas que no quieren cambiar? O sea, que todo es marco lógico, y el marco lógico, como todos sabemos, puede que funcione en algunos casos, pero puede que no funcione también. Entonces, ¿cómo se hace ahí? ¿Cómo se puede abordar? ¿Cómo se puede hacer? Si el marco lógico, si lo aceptan bien o lo aceptan más o menos, ¿cómo? Muchas gracias. Anita, ¿escuchas? ¿Escuchaste la pregunta? Lo oí muy entrecortados. Eddie, si tú me puedes resumir, algo le entendí del marco lógico, sí, pero lastimosamente no alcancé a escucharlo. Dijo que el marco lógico, que la cultura en su organización donde él trabaja en el día a día, todo es marco lógico. Cuando él llega con algo nuevo, cuando él llega con una nueva forma de hacer las cosas, tiene mucha resistencia, la gente no logra entenderlo. Entonces él está preguntándose cómo hacer en esos escenarios cuando viene ya él con de repente con algo que va a ayudar y que va a generar beneficios, pero tiene un choque ahí, ¿no? ¿Qué puede hacerse? Sí, bueno, en la experiencia que yo tengo, efectivamente hay unos estándares, hay unas normas dentro de las instituciones, ¿no? Y eso era justamente el factor cultural y la poca estandarización que yo mencionaba. O sea, generar ese cambio creo que exige más crítica, exige tal vez algunos procesos de visibilización e incidencia de algunas herramientas también. O sea, a mí me parece que el marco lógico en la parte preparatoria de los proyectos es fundamental, pero después en la operación de los mismos, en la ejecución de los mismos, podríamos tratar de incidir y de buscar otras formas de hacerlo. Y comunidades como esta, en donde se reúnen profesionales de diversas disciplinas, que vienen de diversos ramos, creo que ayudan justamente a ir mostrando que existen otras formas de hacer las cosas para poder justamente cambiar esas culturas organizacionales que pues sí son muy... Bien. ¿El audio? El audio, ya. ¿Terminaste, Anita? No, terminaste tu intervención, porque hay una segunda pregunta. Que Giovanna quería hacer una pregunta. Giovanna, te escuchamos. Sí, Ana, te entendí que decías que había una falta de reflexión crítica en este tipo de proyectos o en el ámbito donde te mueves. ¿A qué crees que se debe? La falta de reflexión crítica, obviamente no todo le podemos echar la culpa a la cultura, pero para mí es un factor cultural todavía, ¿no? O sea, existe especialmente en entornos de cooperación, ¿no? Existe todavía, bueno, hablamos de países desarrollados y hablamos de países
en vías de desarrollo. Eso hace que ya desde ahí estés en un, digamos, nivel diferente que yo creo que genera, especialmente en los receptores del desarrollo, esa falta de análisis crítico de lo que están recibiendo, de si realmente vale la pena tomar un crédito que el Banco Mundial le oferta o no, de si vale la pena tomar una iniciativa que le está ofertando un cooperante o no, porque pues el problema es que el cooperante no viene simplemente porque es un buen samaritano a darnos cooperación, ¿no? El cooperante tiene también unos intereses, quiere que la situación en los países de África mejore de tal manera que disminuya la migración de africanos a Europa, por ejemplo, porque eso les genera a ellos una serie de problemas. Y por eso, por ejemplo, hoy la mayor parte de la cooperación va a África y a Asia y no viene para América Latina. Entonces, si yo no estoy bien preparado, si no soy capaz de analizar críticamente y además culturalmente veo a estos países como el ejemplo a seguir, pues obviamente ahí creo que las posibilidades de reflexionar críticamente se ven muy minimizadas. Gracias. Ahí Juan Francisco iba a hacer la pregunta, número 3. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora Ana Isabel? En principio, felicitarla por su excelente exposición. La última vez que la escuché, estábamos en un congreso por allá por Moyobamba, al frente de 700, 800 personas, y como aquella vez, hoy también se ha lucido usted, mi querida doctora. Una pregunta. Usted conversó y habló respecto a proyectos ágiles y proyectos predictivos al inicio de su disertación. Quería preguntarle en su experiencia, ¿qué tan factible o qué tan fácil va a ser migrar de proyectos predictivos a proyectos ágiles en los próximos años? O si necesariamente tenemos que acostumbrarnos o saber que vamos a tener que ejecutar proyectos mixtos con componentes ágiles y componentes predictivos. En su experiencia, ¿qué me puede comentar al respecto? Ahora los proyectos de la cooperación siguen siendo proyectos muy predictivos, ¿no? Realmente planificados con un financiamiento previo, con unas actividades ya definidas. Y muchos también, sin embargo, muchos moviéndose en contextos políticos muy volátiles y con una gran incertidumbre. Además, hay una tendencia fuerte a la innovación de cómo realmente debemos prestar nuestros servicios, cuáles van a ser los modes of delivery que vamos a utilizar a futuro en la cooperación. Además, hay una gran diferenciación entre a quién le estamos prestando cooperación. Entonces, es diferente, como les decía, desarrollar un proyecto de cooperación en Brasil que desarrollarlo en Perú o que desarrollarlo en Honduras. Y todo esto hace que hoy, al interior de las instituciones, estemos cada día más interesados en, por ejemplo, mirar las posibilidades que nos permite la agilidad. Sin embargo, eso requiere, y como lo decía Ricardo anteriormente con el marco lógico, requiere un cambio de cultura organizacional, requiere una reingeniería de los procesos a los cuales estamos acostumbrados, y no va a depender únicamente de las instituciones de cooperación, sino también de lo que los donantes nos permitan, porque muchas veces es el donante el que dice cómo se deben ejecutar los proyectos y el que define qué es lo que se va a hacer en el proyecto. Entonces, yo creo que hay un espacio interesante por el mismo contexto en el que estos proyectos se desarrollan, y no creo que pasemos en el cercano plazo a proyectos totalmente ágiles. Yo creo que siempre vamos a tener un mix entre lo predictivo y lo ágil. Muy bien, vamos a ver, antes de que pasemos a donde está Robert, que le toca hacer la pregunta oral, hay algunas preguntas que se han hecho en el chat. Voy a leer algunas que están aquí. A ver, voy a retroceder un poquito hasta donde hay algunas preguntas. Un ratito, Anita. A ver.
Voy a buscar acá. A ver. Ya, a ver. Aquí he visto algunas primeras preguntas. Un segundito. Acá decía, Gladys Rondán decía, ¿cuál es la razón de que América Latina haya perdido esas cooperaciones? Esa es una pregunta. Bueno, mira, comenzando por el simple hecho de que muchos países, tomemos el caso de Perú, el Perú en los últimos 20 años realmente ha logrado, como todos ustedes lo saben, un crecimiento macroeconómico bastante importante, ha logrado mejorar indicadores relacionados con pobreza, uno de los indicadores más importantes para definir si hay o no, o si se da o no cooperación internacional es, por ejemplo, el nivel del Producto Interno Bruto, y todo esto ha llevado entonces a que uno diga, bueno, el Perú es un país de renta media, por ende ya no necesita cooperación al desarrollo. Y por eso realmente de los países de América Latina se han retirado muchas cooperaciones, como lo decía anteriormente. Ahora, lo interesante es que efectivamente se han retirado y se ha cambiado la orientación, ¿no? Hasta hace pocos años uno encontraba aquí en el país muchos proyectos dedicados de la cooperación específicamente a disminuir la pobreza. Hoy el Perú es un socio interesante de los cooperantes, no para disminuir la pobreza, es un socio interesante porque es uno de los países más biodiversos, porque tiene la Amazonía y por lo tanto es muy importante para conservar los bienes globales. Entonces ya no recibimos cooperación al desarrollo porque tenemos que disminuir la anemia o porque tenemos que disminuir la pobreza, ahora recibimos cooperación al desarrollo porque el interés de los donantes es mantener esos bienes globales, es mantener la Amazonía, es disminuir la vulnerabilidad al cambio climático, y para eso el Perú es un partner importante. Entonces yo creo que es una moneda que tiene dos caras, que lastimosamente América Latina no la ha sabido manejar con todos los otros problemas que ha tenido en estas últimas décadas, como son pues la corrupción y etcétera, etcétera. Y el otro gran, yo me atrevería a decir, el otro gran detractor para que América Latina sea interesante para algunos donantes es lo que les decía, ¿no? Pues para España le interesa más detener la migración del norte de África porque realmente estas personas se les convierten en un problema. A Alemania, a Inglaterra le interesa más detener la migración de todas las personas que salen del Medio Oriente por el conflicto armado que hay, y eso pues le genera al país a los países que tienen que recibir a estos migrantes en masa una serie de problemas, en donde mejor es brindarles más cooperación para ayudarlos a solucionar sus propios problemas, ¿no? Y pues América Latina no tiene estos fenómenos como sí se están dando en otros continentes. Manuel Tabora preguntaba, ¿qué inferencia tiene la OCDE en la cooperación internacional? La OSD define realmente o da muchos lineamientos para la cooperación internacional, y fuera de eso, dentro de la OSD está la ODA, que es donde se definen todos es la organización que define toda la ayuda oficial internacional. Y entonces, pues, obviamente, como es el concierto de los países desarrollados, ¿no? Porque a la OSD solamente pertenecen los países desarrollados, pues son ellos los que dictan también los lineamientos hacia la cooperación internacional, los que definen, por ejemplo, los porcentajes del Producto Interno Bruto de cada país que se va a destinar a cooperación internacional. Entonces, sí tiene una incidencia fuerte. Él continúa con una pregunta y dice, ¿la cooperación técnica alemana se focaliza en la cooperación técnica y científica? La cooperación alemana tiene cooperación técnica, que básicamente, como les dije anteriormente, son fondos no reembolsables. Se caracteriza además porque lo que brinda es asistencia técnica, la cooperación técnica no hace obras, no compra bienes, sino que realmente lo que da es asesoría y asistencia técnica y trae nuevo conocimiento, digamos, en un
tema específico. Y pues obviamente dentro de la cooperación técnica ahí generalmente se aprovecha mucho el intercambio entre universidades, el intercambio entre instituciones europeas o de otros países que son, digamos, líderes temáticos en un tema específico. Pero también hay cooperación financiera, ¿no? Luis Pérez Silvera preguntaba, ¿cuál es el estándar en formulación y evaluación en cooperación internacional? Como les dije, no hay un estándar. Para la preparación de los proyectos existen estos 6 pasos que de alguna manera se respetan, digamos, con diversas herramientas, pero no existen en este momento estándares. Uno no puedo decir, miren, todos los proyectos de la cooperación en el momento de la operación o la implementación van a utilizar PM4R, ¿no? No hay un estándar. Cada cooperación define las herramientas que va a utilizar. Y una última pregunta, a ver, bueno, vamos a pasar, le he dado la oportunidad a varias personas que habían escrito acá. Ahora, Robert Azañero, ¿tenías una pregunta? No, realmente no es una pregunta, sino un comentario que quizás comente algunas preguntas también que han hecho, o sea, en lo que iba a hablar, ¿no? Respecto a lo que comentaba Ana, en el aspecto de la cultura de los proyectos tiene que ver, pues, hay parte que tiene que ver con las instituciones y aparte que tiene que ver con los receptores, digamos, de las donaciones o de las cooperaciones, ¿no? Lo que pasa es que a la última pregunta también que le han hecho a Ana es que cada entidad tiene, pues, su propia forma de gestionar o de llevar sus proyectos, ¿no? Lo que pasa es que es tan cerradas son cada una que, como decía Ana, si te dicen que hagas 30 reuniones para llevar acuerdos, tienes que hacer las 30, si no tu proyecto no se está llevando a cabo como la entidad lo está definiendo. Y la gente que recepciona el dinero, como decía Ana también, tiene que saber qué es lo que está recepcionando y lamentablemente, pues, como el dinero es realmente lo que he visto yo en la vida que tengo hasta ahora y he participado en algunos de ellos, es de que el dinero cuando te lo regalan, pues te lo regalan, ¿no? O sea, nadie le da el debido uso, no le dan el debido uso. Entonces, yo pienso de que cada donación o cada cooperación, cuando se da, hablando de cooperación, si se quiere ver que esto realmente se torne de otra manera, es que cada entidad cuando da la cooperación debe tener un componente de gestión del cambio. Porque si no, su dinero lo está regalando y va a ser mal utilizado. No le escuché bien qué cosa tenemos que hacer. El otro punto que estaba viendo es de que las entidades grandes como el Banco Mundial, incluyendo el BID hasta hace poco, digamos, y otras entidades a nivel mundial, ¿qué pasa? De que son muy rígidos en sus requerimientos, en sus formulaciones de sus proyectos para poder ser financiados. Pero ¿qué pasa? De que nosotros nos estamos preguntando qué pasó con si hacemos predictivo, lo hacemos de forma ágil, seguimos o no, tenemos rechazos con mentalidades, digamos, de otros tiempos. Y yo creo que lo que más deberíamos preocuparnos nosotros es que hagamos nosotros aplicando el PM4R y hagamos mejor nuestros proyectos. Porque es la única manera que el BID o nosotros como entidad demostremos, como PM4R Master, de que eso funciona. Eso es lo importante. O sea, ya tenemos un PM4R, se está aplicando en muchos proyectos. La idea es que otras entidades vean que eso funcionó y también ellos cambien y digan en algún momento, ya no vamos a ser tan waterfall o tan rígidos en nuestro enfoque, vamos a ser un poco ágil, ¿no? Pero ¿esto qué quiere decir? Que hay que formar masa crítica, como decía Ana, ¿no? Entonces yo creo que nosotros tenemos la oportunidad de que eso a nivel del mundo cambie. O sea, gestionando bien nuestros proyectos con PM4R y se demuestre a nivel mundial que eso funciona. Y yo creo que por ahí está el asunto. Y como vuelvo a repetir, de lo que yo he visto, y por eso es que me he metido ahora a analizar y estudiar lo que es gestión del cambio, porque si no se ve ese punto de vista en los proyectos, no vamos a lograr mucho o vamos a lograr nada. Porque lo que hay que cambiar es la mentalidad, hay que cambiar el mindset de las personas. Y eso no es fácil, pues, ¿no? O sea, eso es un trabajo muy arduo y sobre todo en las entidades estatales, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar.
Nada más, ese sería mi comentario. Muchas gracias, Robert. Vamos a darle la palabra a Adriana, que levantó la mano. Gracias, Eddie. Ana, felicitarte por la charla, realmente muy buena y muy interesante. Yo también trabajo en la cooperación alemana, entonces entiendo gran parte de lo que dices. Solo quería preguntarte, ahorita estamos viviendo una crisis económica mundial debido a la pandemia, y mi consulta era, ¿qué se viene ahorita en la cooperación alemana, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva a mediano y largo plazo? ¿Si van a continuar en el Perú o qué va a pasar a futuro? Bueno, sí, efectivamente la pandemia, yo asumo que va a cambiar estas agendas mundiales que orientan la cooperación. Hasta ahora, por ejemplo, la cooperación alemana tiene en el Perú 3 áreas prioritarias. Trabajamos en ambiente, trabajamos en gobernabilidad y trabajamos en un área que se llama ciudades sostenibles, en donde tenemos proyectos de transporte, de energía, de economía circular y de residuos sólidos. Y lo que vemos es en la preparación actual de los proyectos, nuestro donante principal, que es el Ministerio de Economía y Desarrollo alemán, nos ha pedido, por ejemplo, que nos orientemos obviamente a la reactivación económica, a ver cómo se apoya la reactivación económica del país. 2, salud vuelve a cobrar muchísima importancia ante lo que ha pasado con el COVID. En muchos países, como en el caso del Perú, creo que los últimos proyectos de salud se hicieron hacia finales de los 90 y después se decidió que ya no era necesario. Entonces, salud seguramente va a cobrar mucha importancia. Y en el caso especial del país, del Perú, todo el tema de ayudar a pasar de la informalidad a la formalidad para realmente generar un desarrollo económico sostenible, ¿no? Entonces sí, yo creo que va a haber unos cambios importantes en los énfasis que la cooperación al desarrollo va a tener en los próximos años debido a esta pandemia. Gracias. Gracias, Anita. ¿Alguien más, por favor, que quiera hacer una pregunta oral? Sí, y hice una pregunta a Eddie. Daniel. Sí. Primero felicitarte, Ana, una excelente exposición. A mí me ha abierto los ojos tanto que están ahí en el Perú. La verdad que yo no lo veo, yo soy peruano y estoy acá. No lo veo dónde están los recursos que están acá invirtiendo, ¿no? Lo que pasa es que también tenemos malos políticos también. Lo que quería preguntarte, yo no más he hecho, bueno, ejecuto más proyectos privados, pero el retorno de estos préstamos, ¿cómo hace con la colaboración que tienen las entidades extranjeras? Uno, y lo otro que tampoco sé que cómo es Perú, es renta media. ¿Qué le llaman renta media? A ver, el retorno de los préstamos es solamente cuando es cooperación financiera reembolsable, ¿no? Y como dije, por ejemplo, ahorita acabamos de crear una nueva línea de crédito que se llama Green Recovery, es digamos, la reactivación económica verde. Y esta línea de crédito, que creo que son 250 millones de préstamo, va directamente al Produce, a este programa que se llama Reactiva Perú. Pero en vez de que los fondos estén dirigidos como normalmente surgió Reactiva, que era para darle dinero a las pequeñas y medianas empresas para que se, digamos, mantengan a flote, especialmente pagando sus planillas y esta línea de crédito específica lo que hace es decir, ok, les vamos a dar préstamo, pero ustedes tienen que generar actividades que sean amigables con el cambio climático. Y el Perú tiene para pagar ese préstamo, creo que es un periodo de gracia de más o menos 10 años, es decir, en 10 años no va a tener que pagar nada y a partir de los 10 años va a empezar a pagar este crédito de regreso. Entonces, depende de las instituciones, depende de las temáticas. Y lo otro que se ha definido es, por ejemplo, que una vez que el fondo regrese, una vez que se termine de pagar todo este fondo,
ya no va a ir a la reactivación económica, sino que va a ser un fondo que se va a reinvertir en préstamos verdes, en préstamos que apoyen todo lo que tenga que ver con, nuevamente, disminución de emisiones. Entonces, es muy variable, pero pues son créditos realmente con estas posibilidades importantes que le permiten a un país tomarlo y repagarlo pues con unas condiciones bastante favorables. Y cuando hablamos de países... Yo sé que hay proyectos LED, que es para lo que es medio ambiente, ¿no? De edificaciones. Es uno de los tipos, justamente. Y otro de esto de reactiva, ¿cómo lo que hace que el préstamo verifican de lo que está yendo el dinero, van a ser para lo que es? Porque yo tengo amigos que han tomado estos préstamos de Reactiva Perú, pero ninguno ha invertido en esto. Te soy sincero, ninguno. Han invertido en otras cosas, pero no han invertido en esto. Y no es cualquier cosita. Le están dando 3 veces más lo que generaba en el año. Bueno, ¿cómo lo está monitoreando el país? No podría decirte. Por eso, pues, yo creo que tampoco, no es tan fácil si toma el dinero, hazte esto y listo. ¿Cómo lo monitoreo? ¿Cómo chequeo que lo que yo estoy dando, como país, estoy dando al otro país, sea realmente a lo que quiere llegar? Bueno, en nuestro caso y en la cooperación técnica tenemos sistemas de monitoreo propios en donde efectivamente con la flexibilidad que nos caracteriza tratamos de mantenernos, de no corromper el alcance, como les decía, ¿no? A pesar de todos los cambios de prioridades políticas, los retrasos en los inicios de los proyectos, tratamos de que el alcance del proyecto se mantenga en lo que fue planificado. Supuestamente esto de Reactiva Perú era pues para que se genere trabajo, que la gente no tuvo trabajo y que puedan las empresas continuar, Pero esos 600 personas que han podido salir de una empresa por esto de la pandemia, han regresado 5. Y tú le estás dando 10 millones a esa empresa. Bueno, yo no, pero la cooperación financiera tiene sus mecanismos de crédito, tiene sus mecanismos de monitoreo. Aparte que están dando esto, te digo porque yo lo veo acá, están dando a empresas, decía que no han trabajado, que han tenido pérdidas en la pandemia. Todas las farmacias, que acá es una cadena de un grupo, no han tenido pérdida, han tenido la mayor cantidad de ventas en esto de la pandemia. ¿Será cuestión? Están dando el 100% porque lógicamente, no sé por qué, pues, entre comillas. Por eso no es tanto el programa me parece excelente. Lo que no me parece excelente es la gente, lo que está manejando eso. Eso no Daniel, ¿te parece si, hay unas preguntas, personas que quieren hacer una pregunta, no sé si te parece si luego podemos ver un poquito más eso, pero para darle la oportunidad a otras personas que quieren preguntar. No, gracias. Ok. También levantó la mano, por favor, aquí, hace poquito, María Elena, creo, ¿levantaste la mano? Sí, Eddie, sí. Y luego Alonso. Gracias, Anita, la verdad que muy excelente la presentación. Yo con este tema que mencionaba Ricardo del cambio cultural realmente, de poder trabajar con el PM4R, yo tengo ya más de 10 años de trabajar directamente en el BID y realmente es un cambio paulatino, porque por ejemplo nosotros acá en Nicaragua ya usamos parte de la metodología PM4R porque el BID así lo exige, ¿verdad? Y su sistema de monitoreo es tan impresionante que los fondos se utilizan para lo que fue acordado con el gobierno. Entonces, yo creo que para las personas que están empezando, que están fuera de las unidades ejecutoras, que son de los, por ejemplo, el BID, que es el pionero en este PM4R, esto es un tema que nos va a tomar unos cuantos años y que para eso tenemos que, como decía en algún momento Robert, el evangelio del PM4R, nosotros tenemos que multiplicar y explicar y vender las bondades de aplicar esta metodología.
Realmente todos los que trabajamos para el BID directamente y que ejecutan fondos del BID sabemos que esta metodología nos ha ayudado mucho para los que empezamos cuando no existía. Ahora que hacemos uso de las herramientas, sabemos que el seguimiento es mucho mejor, es mucho más fácil, más allá de que sea predictivo y que apenas estamos empezando con el tema ágil, ¿verdad? Porque el ágil, bien lo explicaban en el curso para quienes lo llevamos, es algo relativamente nuevo, es algo que apenas está empezando a surgir y que es lo que ahorita está en auge, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí es de seguir multiplicando el conocimiento, de vender las bondades del PM4 y seguir evangelizando. Así que esa es una tarea que tenemos nosotros que estamos en este tema. Gracias. Gracias, María Elena. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Alonso, por favor, ibas a hacer una pregunta, un comentario. No, quisiera hacer un comentario. Felicitaciones, Ana, por la exposición y por la cantidad de temas que tocas frente a la cooperación. Un comentario interesante es de que los proyectos se mueven hoy en día un poco de lo que tiene tradicionalmente la cooperación, su énfasis total en los impactos, en mirar la parte final de la cadena de impactos y exigir de allí qué es lo que pasa con los proyectos. Parece que ese es un extremo en donde la operación, como tú lo explicabas, la parte operativa, la parte que hacemos con PM4R, se ve como lejana, pero poco a poco se va acercando. Hay una presión enorme por la calidad de los proyectos. Quienes están dando la ayuda, que al final son la gente que paga los impuestos en los países desarrollados, está preocupada de qué está pasando con su dinero. Hay mucha ignorancia también en esa parte porque se cree que con un proyecto se puede cambiar de la noche a la de pobreza de un país. Y no es así. Pero de todas maneras, la gente dice, yo he dado mi plata, Alemania está dando plata para proyectos y proyectos, pero la pobreza sigue. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esa presión hace que haya mayor exigencia todavía sobre un monitoreo de los impactos. Sin embargo, las instituciones que hacen los proyectos están muy preocupadas por lograr que la gente entienda cómo es que se hacen los proyectos y cómo no es tan en el corto plazo que se pueden lograr esos outcomes, sino que se necesita una eficiencia mucho más clara en cada proyecto. Y ahí tenemos un chance grande de entrar con todo lo que hemos aprendido en el PM4R en sus 3 modalidades. Y lo otro, sí hay preocupación, aunque no muy fuerte, por algunas estandarizaciones a nivel internacional. Lo que Ana Isabel explicaba frente a la OECD es quizás un ejemplo de eso. Esta que es la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico, se preocupa es como un foro de todos los países desarrollados y están preocupados por tratar de estandarizar, por ejemplo, la evaluación de los proyectos. De nuevo, en ese sentido, ¿cómo legitimamos los proyectos ante la gente que da el dinero? Y entonces ellos han sacado todo un mecanismo grande, aplicable y aprobado por todos los países sobre qué criterios tener para evaluar un proyecto. Y eso es algo que incluso se acerca a lo que de nuevo Antonio Nieto Rodríguez nos dice de los cambios en los proyectos. Los proyectos tenemos que preocuparnos no solo por hacer bien las cosas, sino que nuestras cosas bien hechas sean correctas en el punto de vista de los impactos. Que nos preocupemos más por la parte del outcome. Él pide eso en su modernización de los proyectos. Ahí se está acercando, porque eso es lo que hace este acuerdo internacional de cómo evaluar la cooperación. Y ahí entonces están unos criterios específicos que hoy todas las cooperaciones han aceptado que así se debe hacer. Entonces, los criterios de que cada proyecto de la cooperación esté alineado con las necesidades nacionales, que cada proyecto tenga sustentabilidad, que cada proyecto tenga impactos, que cada proyecto sea eficiente y eficaz,
Pues esos son los criterios que toda la cooperación ha aceptado para poder evaluar un proyecto. ¿Cómo nos acercamos nosotros desde la eficiencia de la operación con el PM4 hacia esos criterios? Yo creo que debe ser parte de lo que tenemos que aprender y parte de lo que tenemos que preocuparnos por estudiar, que era lo que planteaba Ana Isabel, de preocuparse más por el entorno, de preocuparse más por esa parte y poder complementarnos ahí. Gracias. Excelente, Alonso. Aquí voy a leer unas últimas preguntas que hicieron Humberto y Gladys. Humberto dice, las entidades cooperantes como GTZ realizan medición de impacto antes de otorgar la cooperación. Y, sí, y te leo otra pregunta también una vez, amiga. Entiendo que la pobreza es la prioridad, ¿correcto? Y las cooperaciones que siguen están alineadas a la ODS, ¿correcto? Ana, gracias por compartir ya. Esas dos son las otras preguntas de Gladys. Sí, Humberto, sí, efectivamente tenemos algo que se llaman las salvaguardas cuando preparamos los proyectos, y esas salvaguardas están dirigidas a explorar si el proyecto que estamos proponiendo, por ejemplo, no va a tener o no va a generar problemas ambientales. También hay salvaguardas en relación al tema de derechos humanos, también hay salvaguardas en relación a género, por ejemplo, ¿no? Hoy no lo llamamos estudio de impacto social, pero sí, por ejemplo, si vamos a desarrollar un proyecto, cualquiera que sea la temática, tenemos que hacer un análisis de género y tenemos que mirar si efectivamente ese proyecto no va a generar discriminación, especialmente de las mujeres, el tema medioambiental, el tema de cambio climático. Entonces sí, o sea, no solamente preparamos el proyecto y decimos, ok, queremos hacer esto, sino que las salvaguardas nos exigen que pasemos por una serie de listas y reflexionemos y analicemos críticamente cuáles son los impactos positivos o negativos que ese proyecto podría generar, y cuando se identifica un riesgo de impacto negativo, entonces es necesario hacer estudios a profundidad para ver si efectivamente vale la pena o no desarrollar el proyecto, porque puede ser que esos impactos negativos sean mayores que los positivos. En cuanto a Gladys, depende, Gladys. O sea, la pobreza será prioridad en aquellos países en donde nuevamente el PBI sigue siendo muy bajito, en donde el nivel de desarrollo y las brechas, especialmente de acceso, por ejemplo, a servicios básicos, siguen siendo muy grandes, pues pobreza seguirá seguramente siendo un tema muy importante de cooperación al desarrollo. Y sí, efectivamente, hoy una de las agendas más importantes y a la cual está muy alineada la cooperación al desarrollo es la Agenda 2030, que es la Agenda de Desarrollo Sostenible, en donde están las 17 ODS. Muy bien, Anita. Te agradecemos realmente, nos has ayudado muchísimo, están muy contentos todos. Un fuerte aplauso para Ana, por favor, demos un fuerte aplauso por una presentación brillante. Buena, Anita. Gracias. Gracias, bueno, has contribuido a conocimiento, y eso realmente gracias. anima. Ya saben que todos ustedes están invitados a contribuir al conocimiento, como lo ha hecho Anita. Y desde ya les aviso que tenemos programadas, todo el mes de octubre ya lo tenemos programado. Por si acaso, en el mes de octubre vamos a tener a nivel municipal, va a tener su presentación la próxima semana. También va a presentar Paola Espinosa el 16 de octubre. María Elena Ramírez presenta el 23. Yair Aguado, me quedó la flecha. 2 de octubre Miguel, 9 Paola. El 16 de octubre María Elena Ramírez, 23 de octubre Yair Aguado y el 30 de octubre Alfonso Núñez. Ya, gracias por su aporte, su cariño. Miren, ya tenemos programado todo el mes de octubre, así que los que quieran hacer sus presentaciones el mes de noviembre, por favor pónganse en contacto con nosotros para programarlos. A nosotros nos agradaría que todos hagan una presentación porque necesitamos crecer juntos en el conocimiento. Hay mucho que dar. Y lo único que tienen que hacer es ponerse en contacto y separar su agenda con un mes para que no les interfiera con sus compromisos y toda la agenda que tienen. Entonces, eso la quería comentarles.
también señalarles que queremos que este espacio no solamente sea de hacer charlas, sino de que podamos mantener siempre, como les dije al inicio, mantener, digamos, nuestras relaciones de confianza, relaciones personales que hemos establecido, porque todos somos amigos. Tratamos de mantener siempre este ambiente, este espacio como de una familia de profesionales con un mismo ideal. Y también cuando ustedes quieran dar algún mensaje, si alguno de ustedes tiene algún anuncio que quiera decir en un minuto o en menos de un minuto, al final de las reuniones, con mucho gusto, porque recuerden que nosotros estamos para ayudarnos. Aquí debe haber siempre un principio de la ayuda mutua. Todos en realidad sabemos el valor que tienen las referencias y los contactos. Si alguien necesita hacer algún anuncio breve al final de nuestras reuniones, con mucho gusto, yo creo que lo podemos hacer para compartir, digamos, cualquier necesidad, pero muy breve para que el tiempo tampoco se agote para los presentes. Entonces, no sé si alguien quisiera decir en un minuto algo final. Yo pedí, Robert, te pido un minuto. Solamente quisiera informarle de que si alguien está haciendo un proyecto social, si está interesado en que me invitaron a seguir una capacitación de coach, me invitó un instituto que está formando nuevo. Yo tendría que hacer 4 sesiones mínimas de 1 hora por el proyecto, empezando esta semana que viene. Si alguien tiene, por favor, me contacta acá en el WhatsApp. Si puede mandarme el perfil mañana, si lo tiene, lo revisamos y conversamos. Quisiera que con eso me apoyen y al final también estaría apoyando a este proyecto, ¿no? Que después de que ya termine esta capacitación, yo podría seguir apoyándolos como coach en el proyecto. Gracias. Mi dato lo tienen en el WhatsApp. Ya saben. Muy bien. Pueden conversar con él entonces a través de WhatsApp. ¿Alguien más que quisiera decir algún anuncio o algún pedido? Yo, Eddie, solamente, por si acaso, lo hablé en sentido sin molestarte, Anita, o sea, no lo tomen así. Como dice Eddie, acá todos somos amigos, estamos para compartir. Y ya el próximo mes, a ver si me programas para una exposición también, Eddie. Y bueno, seguimos con esto, Eddie, te apoyamos en todo lo que estás saliendo adelante. En el Congreso es muy importante, ¿ah? Sí. Gracias, Daniel. Muy bien. Entonces, respetando la agenda de todos, ¿alguien más? Envíe mis datos por el chat, por favor, ¿ya? Ya. Muy bien, entonces, muchas gracias, amigos. Un fuerte aplauso para Anita y vamos a la foto. No se olviden la foto de la auditoría para los PM4 la evidencia. La evidencia del laboratorio. A ver. Vamos a tomarnos la foto, a ver. Cristian, por favor, proceda con la cámara. Acuérdense que los primeros que hagan 5 PM4 ya tienen en un eje, 3 ejes, diplomas, ¿eh? Va a haber diplomas para todos los que hagan los 5 PM4 A ver, amigos, 30 segundos para que las chicas se arreglen. No, 1 hora, Chicas siempre se arreglan. Bien. Ya, Cristian, toma la foto. Listo. Primera página. Y saludando. Digan chis. Segunda página, saluden, por favor. Ya la segunda página. Bien, Ana, felicitaciones. Tienen que escribir bien su nombre, por si acaso, ¿no? Un seudónimo, porque después no vamos a poder saber quién fue que... La tercera página estamos. Carlos, Manuel, Miguel. Politerro. Gracias, Beatriz. Listo, chicos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias. Chao, muchas gracias. Gracias. Fin de semana para todos. Que descansen. Fin de semana para todos. Saludos, Francisco. Chao. Besitos. Chao. Cuídense. Chao. Besitos. Chao. Chao, amigos. Chao, amigos. Chao. Chao.